El arte, la imaginación, el movimiento, la música son parte de la esencia de los pueblos originarios. Las comunidades mayas tienen una historia milenaria que se vincula con la creatividad y las diferentes expresiones de lo que ahora entendemos como arte. En este episodio de Saberes, el podcast conversacional de Radio Ocote, para acercarnos a las visiones de los pueblos indígenas, conversamos con el cineasta y escritor Edgar Sacabón Mush, para adentrarnos al mundo del cine y la imaginación desde el pensamiento de un cineasta maya cachiquel nacido en San Juan Comalapa, un municipio conocido y reconocido por una larga tradición de artistas e intelectuales mayas. Edgar Sacabón es director, productor y guionista. En su trayectoria cuenta con varios cortometrajes que se han presentado en festivales locales y extranjeros. Actualmente está en producción de su primer largometraje de ficción, Marte al anochecer. Tikuluhun rutzili bechihunal, janilayos kikot roma ru ripeich, roma riqakaslen, roma riqakohlen, nukulri chupan honda magre. Hola a todas, a todos y todes, realmente es una alegría de nuevo poder saludarles. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque cada uno de los podcasts es una oportunidad de tener un viaje a la comunidad, al pueblo de a quienes estamos escuchando. Y el día de hoy tenemos por acá a Edgar Sacabón, cineasta, es productor, somos paisanos además, de allá de Comalapa. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sara. Aquí estoy con gusto para poder compartir lo que tengan en el papel. Bueno, y hablando de papeles, porque yo creo que precisamente algo que mueve mucho es el papel que podemos tomar desde nuestra individualidad, pero el papel que vamos tomando en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, y sobre cómo muchas veces ese mismo papel o estas mismas acciones se vinculan directamente para ser trabajadas, resguardadas desde una visión artística. Edgar, en este sentir, en este pensar, porque algo que ha movido mucho este diálogo es la visión, la forma en la que vemos también como pueblos indígenas el trabajo artístico. Y Comalapa es un pueblo que acá en Guatemala se conoce como un pueblo con muchísimo arte, pero pues también no han sido tantas personas quienes se han desarrollado una carrera cineasta específicamente, que este es el caso tuyo. Entonces, ¿cómo es el cine trabajado desde una persona maya cachiquel, Edgar? Puede ser complejo. Al principio fue complejo, fue muy complejo, porque como lo estabas mencionando, no hay muchas personas con quienes que estén trabajando cine en Comalapa. Y entonces resulta que el cine es un trabajo en equipo. Y uno necesita reunirse con gente, con productores, con directores, con guionistas, para compartir una idea y empezar a desarrollarla, porque el cine es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual. Entonces me topé con esa realidad en Comalapa, porque resulta que no había con quién revisar un proyecto o echar a andar un proyecto. Entonces tenía que o viajar a la ciudad, por ejemplo, donde sí hay colegas y hay gente con quienes poder reunirse y desarrollar algo, o buscar una solución. Y lo que yo hice es de que esas ganas de hacer una película la empecé a desarrollar en papel. O sea, digamos que la idea uno la escribe solo y la puede estar aislado totalmente. Y por varios años estuve escribiendo, desarrollando ideas, escribiendo, hasta que llega el momento en que, bueno, todo lo que uno escribe tiene que hacer, en cine tiene que evolucionar, porque no se puede quedar como un guión literario, digamos,
no se puede ver, se puede leer, pero no se puede ver, y ahí está la dificultad. Entonces se vuelve complejo porque primero hay que encontrar el equipo interesado en desarrollar ese proyecto, encontrar el financiamiento, y entonces lo que yo hice fue intentar hacerlo desde Comalapa. Porque, claro, al ser un arte complejo de desarrollar, se buscan alternativas. Entonces lo que hice para el primer cortometraje fue reunirme con amigos de Comalapa, que son artistas, entre pintores, músicos, escultores, y les compartí el proyecto, les interesó, y me pareció muy, muy interesante esa forma de trabajar, pero había otra parte del equipo que había que integrarlo con gente de afuera, porque no teníamos fotógrafos, no teníamos sonidistas. Entonces, igual, o sea, es interesante tener esas alianzas, y una parte de la gente con la que yo trabajé es de la ciudad y de otros lugares de Guatemala, con otra parte de la gente de Comalapa. Entonces hicimos como esa alianza, y funcionó entre artistas, y por así decirlo, trabajamos con lo que teníamos a la mano, y esa creo que es la opción para quitarle lo complejo del arte del cine, y se logró. El primer cortometraje se logró de esa manera, y pudimos hacerlo con un costo relativamente bajo, y pues muy satisfecho cuando vi el resultado, porque entonces me di cuenta que ese era el camino para desarrollar más proyectos. Qué fuerte escuchar esto sobre que estas palabras últimas que mencionabas sobre este es el camino. Yo creo que muchas personas en algún momento también nos hemos refugiado de pronto en esas palabras, ¿no? Como decir, sabiendo todas las dificultades y sabiendo pues los retos y todos los desafíos que muchas veces conlleva el trabajar en el proyecto que soñamos y anhelamos, y de pronto encontrarte con otras personas, con amistades que también tienen el mismo enfoque de pronto, o el mismo sentir, y te hacen aferrarte y abrazarte a las palabras que mencionaba sobre este es el camino. Y ya no es como una pregunta, ¿no? De si será este o no. Claro. Es una reafirmación. Con el equipo de trabajo con quienes has estado o trabajaste este primer cortometraje, ¿cómo verías ahora esta relación también de ellos? ¿Había un sentir y un pensar también de interés de acercarse al pueblo maya en su esencia, en su cosmovisión también con las personas que trabajaste? Sí, eso básicamente fue el éxito del proyecto, porque de lo contrario, si las personas lo toman solo como un trabajo, es muy difícil llegar a la esencia de lo que uno quiere hacer. Como lo mencioné hace un momento, es un trabajo en equipo, y si una parte del equipo no está en sintonía, muy difícilmente se va a sentir en el resultado, se va a sentir, y faltaría esa armonía, o esa integración que siento yo que es la clave para hacer un trabajo. Buscar las similitudes en lo que pensamos, no las diferencias, porque vamos a tener siempre muchas diferencias. Pero, bueno, así es el ser humano, o sea, los seres humanos tenemos diferentes opiniones, pero hay puntos de encuentro que son los que tenemos que encontrar y luchar por encontrarlos para poder realizar lo que queremos hacer en equipo. Esa es la clave de hacer un trabajo en equipo, y eso es lo que a mí siento que me ha funcionado. Y en este caso, bueno, yo se me figura también un poco el cine como los lienzos, ¿no? Los tejidos. Justo como viene un hilo y se entrelaza con otro y van haciendo la figura del huipil o de lo que sea que se esté tejiendo. Este trabajo en equipo, si bien ha sido también con otras personas que han tenido una perspectiva muy similar a la tuya, en este momento podrías decir que en Comalapa, a partir del trabajo tuyo, que sin duda viene siendo como de los pioneros del cine en Comalapa,
hay ahora otras personas quienes se empiezan a dedicar al cine como tal, a hacer documentales o cortometrajes en Comalapa. En Comalapa lo veo un poco distante aún, todavía no se ha desarrollado mucho. Se realizó un taller en el que yo colaboré cuando hicimos este cortometraje y algunas personas participaron, pero no ha sido como que muy rápido el integrarse a estos proyectos de cine. No veo mucho movimiento aún, bueno, por lo menos hace 5 años todavía estaba como un poco calmada la situación. Ahora, tal vez no solo, si salimos un poco de Comalapa, me parece que Chimaltenango, sí, y otros municipios están empezando a trabajar, sobre todo documentales. Tengo entendido que más en otros departamentos sí se está trabajando mucho más el tema de los documentales alrededor de temas como el medio ambiente, la crisis energética, y entonces ahí cuando las personas empiezan a darse cuenta que registrar todos esos momentos, quizás no saben que están haciendo un documental, pero en realidad sí lo están haciendo. Entonces me parece bien que no sea a través de una escuela que estén aprendiendo a hacer cine o documentales, sino que a través de las necesidades de la población y de la gente. Creo que por ahí va el movimiento ahora. Y bueno, sin duda muchos de los documentales que hemos visto, de los cortometrajes que se han presentado también por acá desde los pueblos, hablan sobre temas de resistencia, de resiliencia, de defensa del territorio. Y eso me llevaba también a cómo a través del cine, a través del arte, también podríamos pensarlo como una manera de resistencia, justamente porque va teniendo una narrativa que va ligada totalmente al o quizá no totalmente, y aquí nos dirás si tienes enfoque también siempre que estás escribiendo algún proyecto o si estás pensando ya en hacer alguna grabación, si quisieras que tenga siempre el enfoque cosmogónico, identitario también desde los pueblos indígenas. No es que yo quisiera que todos mis proyectos tuvieran como esa resistencia que mostramos los pueblos originarios alrededor de la situación que se vive actual, sino que es una necesidad, o sea, es inevitable. Alguna vez me dijeron, ¿por qué tus historias siempre son de resistencia? Y yo dije, no me había dado cuenta. y me pareció muy curioso que me preguntaran eso. Entonces empecé a darme cuenta que nos están mirando, que qué es lo que queremos contar. Y lo interesante fue que cualquier historia que yo escriba, casi de manera orgánica surge la necesidad de contar la problemática de nuestros pueblos, de nuestras familias, de las comunidades, y resulta que ahora dicen, bueno, sí, es que están tratando de resistir a toda la problemática, a toda la sociedad, a toda la imposición, a todo el sistema económico que se impone. Y sí, básicamente todo lo que se cuenta, no solo yo como cineasta, sino que mucha gente en Comalapa está tratando o sea, muestran siempre eso, en la pintura, en los tejidos, en la poesía. Siempre hay una necesidad de sobrevivir a nuestra forma de vida, a nuestro pensamiento. El primer cortometraje que yo hice se llama Shikbuj, a la de papel. También es como una forma de decir, los mayas somos seres humanos, o sea, tenemos errores, tenemos emociones, no solo necesariamente somos una imagen que desde afuera nos miran bueno, ahí están y están tratando de contar algo. No, o sea, somos seres humanos. El cortometraje de Shikbuj cuenta sobre el egoísmo que existe entre dos niños cachiqueles y descubren ellos que al final de cuentas son niños que
que tienen deseos, que buscan un barrilete de papel. Voy a contar un poquito la historia. Buscan un barrilete de papel en el fondo de un barranco. Pero es un barrilete que se hace con papel periódico, como se hacían antes. Se ponen de acuerdo para encontrarlo y resulta que lo que encuentran es un barrilete de colores, de estos mucho más bonitos, que los traen de otro lugar, y entonces empiezan a pelearse por ese barrilete de colores. Y el niño que se vuelve egoísta en ese momento por ese barrilete, pues termina saliendo antes y vuelve a perder el barrilete. Entonces, al pedir ayuda, el otro dice, bueno, lo voy a ayudar o yo no lo voy a ayudar. Y ya no lo ayuda. O sea, los dos niños se vuelven de alguna manera con sus propios intereses. Pero se explora, digamos, el tema de la solidaridad también cuando van en busca de algo. Y el egoísmo, por más fuerte que suene, pero resulta que ese es el motor de los deseos. O sea, los niños tienen deseos y terminan dándose cuenta que si no se ayudan, ninguno de los dos tiene lo que estaban buscando, y así termina el cortometraje como con un momento de reflexión. Básicamente es eso. Y se hizo en Comalapa, se hizo en los alrededores de Comalapa, con muy pocos recursos, pero con muchas ganas. Se presentó en Sololá. Ese cortometraje ganó el premio Mejor Cortometraje en el Festival Ícaro del 2015, si no estoy mal. Se ha presentado en muchos lugares, se presentó en Canadá, ganó como mejor guión. El tema de los cortometrajes es un poco como son cortos también, no se difunden mucho, sino que son festivales un poco más cerrados y no se puede ver en una sala de cine, pero da pie a bueno, es un primer paso y hay que ir por lo que nos mostraría más como pueblo. Entonces, ahora estoy trabajando un largometraje, que es como ya mucho más más extenso en su desarrollo, en el trabajo, pero todo a partir de lo que estamos hablando, de contar las historias desde dentro, desde quiénes somos, de cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros deseos, y los sueños, sobre todo, los sueños. Y no sé exactamente por qué, pero ahorita estoy en el trabajo con niños, siempre con niños. Quizás me quedé un poquito yo en la niñez también. ¡Qué alegría! Con los sueños que tenemos muchas veces, tal vez miramos muy lejos cuando somos niños y a veces nos quedamos y, bueno, no lo podemos tener. Creo que todavía está sucediendo eso con los niños, tal vez ya no. Pero esas son un poco las historias que me mueven a mí en el cine. Muchas veces se cuenta la historia. ¿Quién está contando nuestra historia? ¿Vamos a ser nosotras y nosotros quienes la vamos a contar, o vamos a esperar a que sea alguien más quien cuente nuestra propia historia, que por supuesto también puede ser tergiversada, ¿verdad? Y se me hacía muy similar el tema de la creación desde el cine con el tema de la música, porque yo me daba cuenta que muchas de las personas que nos dedicamos a hacer música estamos enfocadas en las temáticas justamente de resistencia, y de pronto no es algo que querramos, sino que es algo que de alguna manera nos toca vivir y queremos aportar para que pueda ser visibilizado, y al ser visibilizado que de alguna manera podamos sumarnos a exigir justicia por nuestra historia, por nuestra memoria, por nuestros derechos, y eso me parece sumamente importante y muy necesario. Y pensaba en el documental que había visto en el Festival Rukush, que es un festival de pueblos originarios también, en Sololá. No recuerdo cuál fue el año realmente, pero sí recuerdo la expresión de muchas de las personas que estaban a la par de mí, incluyéndome, que estábamos llorando, Edgar. La verdad, lloramos luego de ver el cortometraje tuyo, que se llama El camino es largo.
Lloramos porque sin duda alguna, pues estas historias y estas vivencias que se tienen en las comunidades podrían decirse de pronto, bueno, sí, es un cortometraje, es simplemente algo que se grabó, algo que se pensó así, pero realmente también viene de una estructura, como desde el racismo que vivimos cotidianamente, que aún está bastante permeada en toda la sociedad guatemalteca. Y entonces mi siguiente pregunta es hacia cómo, cómo es tu forma de trabajar, porque en estos, tanto en Chic Bug como en El Camino es Largo, las personas que son las y los protagonistas son de los pueblos indígenas, ¿no? Son de los pueblos indígenas. Y ¿cómo decidís esa parte de quiero hablar, quiero que ellas estén hablando, estas personas estén hablando en cachiquel, quiero que hablen en español? Hay detrás un porqué de pronto, como de quiero mandar un mensaje de defensa del idioma, por ejemplo, a través de lo que estoy grabando o del proyecto. Sí, hay una intención siempre, por más que queramos decir, bueno, el que solo surge, no surge solo porque sí, sino que hay una reflexión previa. Y ese se llama el proceso de generar la idea y el qué quiero contar, el qué. Uh-huh. En El Camino es Largo, sí había una intención muy clara, que era contar lo absurdo del sistema educativo uh-huh. que estamos viviendo en los pueblos cachiqueles específicamente, y en todos los pueblos indígenas, en Guatemala. Porque resulta que crean un sistema educativo en algún lugar, en alguna oficina, personas que no tienen ni idea de quiénes son los niños que van a recibir toda esa información. Y hay muchos casos en Comalapa, en las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, uh-huh. en las que suceden cosas absurdas como... Hay una anécdota y por ahí surge la idea del cortometraje El Camino es Largo, que a un amigo de una aldea de Pamomús, que uh-huh. queda como 8 kilómetros de Comalapa, tenía que correr todos los días para llegar a la escuela, a primer grado. Había lluvia, lodo, o frío, calor, y tenía que uh-huh. correr porque eran 8 kilómetros. Y un día llegó tarde a la escuela, y el maestro lo castigó, y su castigo era darle 40 vueltas a la cancha de básquetbol. Y él dice, a mí me gusta correr, o sea, eso no es un castigo, y siguió corriendo, o sea, llegó corriendo a la aldea 40 kilómetros y seguía dando vueltas en la cancha. Cosas absurdas que yo dije, yo tengo que contar algo alrededor de eso. Entonces, de alguna manera también, aunque sean como cosas que uno escucha o mira, también como autor uno siempre está presente en lo que cuenta. En el caso del Camino es Largo, a mí siempre me parecía muy, muy cansado estar encerrado en 4 paredes recibiendo clases. Era muy difícil, más cuando uno es niño. Uh-huh. Uno quiere estar afuera, quiere jugar, uh-huh. quiere explorar, quiere... Claro. Y estar en 4 paredes, por eso es el cartel final en el cortometraje, que vemos que la maestra le está explicando a los niños las partes de un pez, o sea, las aletas, por donde uh-huh. respiran. Cuando los niños en las áreas rurales tienen los peces en el río, bueno, los tenían porque ahora ya no hay peces. Sí, ese es un tema sí, de claro. crisis climática, precisamente la que mencionabas. Sí. Y por ahí se fue armando la idea, claro que es ficción, entonces uní varios elementos, varias anécdotas y cosas que a mí me salían. Ahí estoy gritando lo absurdo que es el sistema educativo en los niños y en lo que a mí me pasó, o sea, básicamente a todos los niños en esa época. Entonces, ¿por qué es en cachiquel? Porque en ese entonces sí hablábamos el cachiquel y sobre todo y eso es lo que quería reflejar, es decir, uh-huh. En la escuela le dan clases a uno en idioma español uh-huh. y
muchos niños que llegaban, sobre todo los niños de las aldeas, no entendían el idioma español. Y entonces, originalmente ese cortometraje se llamaba Castellanización, pero lo cambié y se llama El Camino Largo, pero básicamente es el proceso de castellanización de los niños, por eso es la imagen del niño cortándole el pelo y sí, es durísima. Sí. Yo lloré mucho. Y lo recuerdo y me da también de nuevo una sensación en el cuerpo de mucha tristeza. Porque aunque has mencionado que es algo de, o sea, que es algo de ficción, son historias que hay otras personas en las que sí se ven reflejada su historia misma ahí. Y lo recuerdo porque, bueno, mi hermana mayor contaba que les pegaban en la escuela y había una forma como de pegarles con el borrador del pizarrón, no sé cómo se llama, pero que les hacían como que tenían que hablar el español y les hacían juntar los dedos y les pasaban pegando con este elemento que borra el marcador del pizarrón, que no recuerdo cómo se llama ahora. Que es una pieza de madera. Ajá, exactamente. Dolía. Sí. Y les dolía, ¿no? Seguramente. Sí. También escuché a compañeras de indígenas de Guanajuato, León, precisamente el año pasado, y ellas compartían sus historias que son muy dolorosas porque no las comparten, no encuentran espacios también para compartir su testimonio, ¿no? Pero son dolores que les han atravesado, dolores que siguen manteniendo en su cuerpo y en la memoria de su cuerpo. Y ellas decían que a ellas las obligaban y les pegaban también por no hablar español, o por llegar con su traje. También esta parte de la militarización, toda la parte de la vestimenta, que hasta ahora, por ejemplo, igual mi hermana fue obligada a utilizar el uniforme del instituto donde estaba, y era una falda. Si no, no podía estudiar allí. Entonces yo creo que hay muchas personas que justamente se ven reflejadas en estas historias que estás compartiendo y que seguirás seguramente compartiendo. Y me surgía la duda, Edgar, sobre, bueno, yo recuerdo, para quienes nos están escuchando, Edgar también pues fue uno de los productores de uno de mis videoclips que se llama Mujer Indígena, y estuvo en contacto con las abuelas, con abuelas que aparecen en el videoclip. Pero con anterioridad yo les había preguntado también a las abuelas que cómo podía ser, como algunas imágenes que podían aparecer, sobre todo para no irrespetar como ni el cuerpo de ellas, ni lo que ellas como mujeres indígenas, grandes abuelas, representan, ¿no? Y para mí eso también fue algo muy valioso, porque me iban diciendo, yo en el video aparezco, pues sí, en la parte, se me mira la piel prácticamente, y yo tenía vergüenza, y una de las abuelas el día de la grabación me dice que ella estaba muy contenta de verme así, porque seguramente años antes ellas no hubieran podido hacerlo, pero que estaba bien porque estaba como yo con flores enfrente, y que eso era algo que habíamos hablado con ella antes, ¿verdad? Sobre qué pensaba, ¿será que puedo aparecer así como un poco desnuda? O ¿cómo lo mirarías, no? Entonces, en tus producciones, en tus trabajos, Edgar, ¿ha habido un acercamiento también hacia personas, abuelas, abuelos, gente que son incluso pues que son guías espirituales? ¿Cómo también va funcionando eso? Precisamente porque mencionabas al inicio que el siempre trabajar el cine no es algo individual, o sea, de pronto empieza a surgir el sueño, pero no es algo individual. Y como has estado tan conectado con la raíz, con la identidad, ¿cómo es este proceso de creación? Bueno, sí. Yo soy una persona que cree en la conexión que tenemos con las energías, como queramos llamarle, con los abuelos, los abuelos.
Y yo creo que el cine es básicamente eso, trascender la parte que miramos, la parte como tangible y conectar un poco con el espíritu, con lo intangible. Eso para mí es el cine, si no, y el arte en general, si no, pues se vuelve simplemente una noticia o algo bonito, cuando en realidad tiene que tener un sentido más profundo. Uh-huh. Y entonces no necesariamente estamos diciendo, bueno, voy a hacer un proceso de investigación o voy a hablar con las personas, sino que va surgiendo. Yo escribí un guión de una película que se llama La casa más grande del mundo, en donde ahora me parece curioso y me lo preguntan porque todas los personajes son mujeres. Uh-huh. Bueno, la protagonista es una niña de más o menos unos 12 años, la amiga que también tiene esa edad, la mamá que está embarazada y que nace y es una nena, uh-huh. Y la abuela que es una mujer. Resulta que no sé por qué, pero surgió la idea así. Bueno, hay una imagen que me hizo detonar la idea, que uh-huh. Yo viajaba mucho a los Cuchumatanes y ahí me parece curioso que quienes cuidan las ovejas son niñas. Sí, muchas mujeres. Sí, mujeres, uh-huh. Niñas, y bueno, los hombres no están seguramente por la migración. Exactamente. Y tal vez no necesariamente a otro país, sino también tienen que trabajar en otros lados. Se quedan las mujeres solas. Por ahí surgió la idea y resulta que después todo se fue armando para que fuera como la energía femenina la que rigiera ese guión. Y no sé, o sea, no tengo respuesta para eso. Entonces, yo creo también en que llegan también las cosas, o sea, hay que recibirlas. Yo hablo mucho de decir, bueno, las ideas las encontramos dentro de nosotros, pero también hay que recibir lo que viene de fuera. Uh-huh. Y saber captarlas. Entonces en ese guión pues resulta que todos los personajes son femeninos y se funciona la historia. Ahora estoy trabajando un guión en el que es la relación entre un niño y su papá. Son dos hombres y muchas veces dicen, no, pero es que mejor que sea mujer. Bueno, pues yo digo, es que en algún momento llega la idea y también creo que hay que desarrollar lo que le envían a uno. Cuando digo lo que le envían a uno me refiero que las ideas están ahí, no necesariamente son de uno. Eso es un poco complejo, yo me lo he cuestionado mucho. Yo me cuestiono, digo, bueno, ¿son mis ideas o están ahí? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Yo creo que hay que tener mucho respeto con relación a eso. Creo que no podemos decir, es mi idea. Yo creo que no, sino que es una idea que me llega a mí y que es como mi deseo desarrollarla, y si no quiero pues no la desarrollo. Entonces por ahí va ese proceso de creación de las historias. Sí. Wow, es bastante profundo, Edgar, es bastante profundo. También esa transmisión, pensaba en la transmisión de los conocimientos que está tan presente en nuestros pueblos, en nuestros cuerpos. Claro. Hay muchas memorias en nuestra genética, hay muchas memorias en nuestras ancestralidades y esto es muy bello poderlo reflexionar, y seguramente quienes nos escuchan y nos ven también van a reflexionar sobre esto. Claro, yo creo que eso es muy importante nosotros como artistas cachiqueles, que lo tengamos muy en cuenta, porque tenemos todos los elementos dentro de nosotros y dentro de nuestro alrededor cercano para desarrollarnos como artistas. No tenemos que estar como buscando afuera o buscando lejos, pero también estar conscientes de que el universo es grande, las distintas culturas también tienen sus formas de expresión. Uh-huh. Yo creo que, de nuevo, puedo repetir esto y decir que lo que hay que buscar son las coincidencias, que es lo que nos hace coincidir con las otras formas de pensar, buscar esa comunicación con los otros pueblos y decir, bueno, somos seres humanos, o sea, busquemos esas coincidencias, no las diferencias. Uh-huh. Y de ahí ya uno empieza a decir, bueno, y apreciar más entonces nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, y de ahí creo que esa es como la manera de ser sinceros como artistas. ¿Cómo ha sido este camino
Bueno, Edgar, porque una cosa es, creo yo, es presentar nuestros trabajos directamente con la comunidad, desde donde nace prácticamente lo que se ha grabado, lo que se ha trabajado. Pero algo, ¿será que hay una diferencia entre este cine creado con la visión y sentir y pensar desde el pueblo indígena con la visión occidental? Sí, tengo una experiencia también muy curiosa, digo yo, y también fuerte, porque me invitaron a ir al Festival de Berlín y resulta que mi trabajo estaba dentro de una sección de cine indígena. O sea, yo muy agradecido por la oportunidad y participar, pero estando allá yo me sentía así como en una reserva indígena, y dije, no, pues yo quiero hacer cine y competir con todo el mundo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Claro. Me quedé siempre con esa situación y dije, no, yo quiero hacer, o sea, el cine no tiene apellido, o sea, no puede ser cine indígena, cine maya, no puede ser cine como ponerle categorías o grupos, sino, bueno, eso es lo que opino. Yo quiero hacer cine y competir con todos, o sea, que cómo lo hago yo. Pues yo uso los recursos que tengo a la mano, quiero contar historias cercanas a mí y al mismo tiempo utilizar la técnica, puede ser algo muy novedoso, el equipo que se tenga, pero la esencia tiene que ser desde mi forma de pensar. Pero eso no significa que voy a competir o tener límites en la presentación de mi proyecto, sino quiero mostrarlo donde se pueda y competir con todos. O sea, no quisiera como que me estuvieran diciendo, el cine indígena o el cine de los pueblos originarios, sino es el cine y a ver cómo me va. O sea, y bueno, también como para tocar un poco el tema de cómo es presentar en otros lados o compartir con otras formas de hacer cine, y sí es diferente en algunos casos, porque como experiencia estuve en México hace un tiempo y contaban cómo desarrollaban el casting para hacer una película, para elegir a uno de los niños que iba a ser el protagonista. Y entonces así como muy orgulloso decía, no, que reunimos a 1000 niños y así como que tenían toda la plata del mundo para hacer el casting, y eligieron a uno, y yo me puse a pensar qué difícil es para los 999 niños llegar a su casa y decir, no me escogieron para la película. Y yo dije, bueno, yo no tengo corazón para hacer eso, voy a hacer un largometraje en estos meses próximos. Y yo dije, ¿cómo evitar eso? No lo podría hacer, no podría estar en Comalapa y convocar a 1000 niños y después que todos regresen y digan que no fueron elegidos. O sea, no tiene como mucho sentido. Entonces, un poco la diferencia quizás en la forma de trabajar, y yo creo que funciona también, pasa con las otras expresiones artísticas, es decir, bueno, vamos a hacer algo que respete la dignidad de todos los que vamos a participar, y todos tienen como la misma, el nivel de creatividad que se requiere, no despreciar, digamos, el talento que cada quien puede tener desde sus diferentes opiniones o diferentes experiencias artísticas. Entonces, para lograr eso, lo que yo voy a hacer es buscar a 10 niños digamos que me interesa a mí para trabajar con ellos, hacer un taller de actuación que ya va a empezar y escogerlos a los 10. O sea, en el taller les vamos a decir, todos fueron escogidos, con la diferencia, claro, de que a alguno le va a tocar ser el personaje tal o el otro personaje, y entonces creo que eso va a ser muy respetuoso a nivel de integrar a todos los niños, entonces niñas y niños. Yo creo que por ahí va un poco la diferencia entre hacer un cine
digamos, desde los pueblos indígenas a un cine de industria, que es otra cosa, que es algo muy aplastante y no hay como ese acercamiento al ser humano, a entenderlo, a apreciar quizás esas cosas pequeñas que a veces queremos decir o que queremos hacer, sobre todo en el caso de los niños, a veces son como cositas tan pequeñitas que ellos quieren decir y no los escuchamos. Un poco eso se refleja en el final del guión que escribí de La casa más grande del mundo, en donde la niña vivió toda una aventura en el día y en la noche llega y quiere contar lo que vivió, la experiencia que vivió, y la mamá y la abuela están tan ocupadas en sus asuntos de adultos que no la escuchan, o sea, le dicen no es relevante, pero es por un tema que se tendría que ver la película, pero bueno, es eso. Entonces muchas veces no le damos importancia al mundo de los niños o al mundo de las personas que tienen aparentemente cosas pequeñas que contar, pero yo creo que todo tiene que tener el mismo nivel de atención. Por ahí va un poco la respuesta a esas diferencias que podrían haber. Yo siento que sí es un poco aplastante el mundo del cine occidental con lo que deberíamos de hacer. Sí, sabes que sucede lo mismo o muy parecido con la música. Yo creo que es cuando es decisión tuya involucrar tu proyecto o nombrar tu proyecto como parte de, o como si quisieras participar en alguna premiación o algo así, dentro de la categoría o dentro del concepto de pueblos originarios, pueblos indígenas, pues yo creo que está bien cuando puede ser tu decisión, pero lamentablemente casi siempre es por imposición. Lo veo yo con la música y lo siento yo con la música, que la música que yo hago inmediatamente, porque soy una mujer indígena y porque estoy utilizando instrumentos tradicionales, entonces los festivales a los que muchas veces quiero aplicar me categorizan directamente como ethnomusic. Entonces directamente, o sea, no me estoy nombrando yo como tal, porque yo quisiera hablar sobre la diversidad, nada más, o sea, ni siquiera yo no le tengo un nombre, pero muchas veces nos empujan a nombrarnos de una forma para poder encajar. Y no hablar del tema del racismo, que muchas veces, o sea, nos toca defender doble o triplemente nuestro trabajo o sea, me imagino yo que en el cine ha de ser similar en todas las artes, ¿no? Como nos toca defender nuestro trabajo mucho más por ser de los pueblos indígenas. Entonces pensaba bueno, estábamos haciendo nosotras una búsqueda de una directora indígena, y bueno, acá en Guatemala está Verónica Salcachot, está también Ishmucané, que entiendo que trabajan juntas. Hay otras compañeras que están haciendo cine desde sus comunidades y eso es algo muy valioso. Nosotras estábamos en México y las compañeras nos decían, bueno, sí, queremos pensar en Luna Marán, que Luna Marán es indígena maya zapoteca. Entonces, nos contactamos con ella y fue muy hermoso el que justo para el día de la grabación todo el equipo de Luna, que eran todos de la sierra, trajeran como una ofrenda para grabar el video. Lila, que es la otra cantante, llevaba también de su parte, o sea, nunca nos pusimos de acuerdo para hacer eso, y yo llevaba también mi ofrenda para pedir permiso, ¿no? Y eso es algo que de pronto desde lo occidental no se hubiese hecho. Entonces también
Pienso en el festival de cine que se denomina, o sea, que es el Festival de Cine FIC Mapu, que es el Festival de Cine Mapuche también, y cómo se nombran también desde para hacer una reivindicación, para hacer una defensa de su identidad, o sea, yo me quiero nombrar así y lo quiero defender también de esta forma. ¿Cómo verías estos surgimientos también de organizaciones? Yo pienso que hay que participar, hay que generar esos espacios. Son necesarios y, ¿por qué no? Yo creo que de eso es lo que estamos hablando, de abrirnos al mundo artístico y no quedarnos encerrados, porque hay que abrir esos puentes a los otros pueblos, a las otras formas de pensar y no aislarnos. O sea, creo que aislarnos nos impediría desarrollar nuestros proyectos en el cine. Estoy hablando del cine. Uh-huh. Y yo lo he vivido. O sea, yo lo he vivido. Yo por un tiempo dije, bueno, yo mejor me voy a dedicar solo a escribir. Y eso escribir no implica, digamos, buscar esos contactos o buscar esas alianzas, pero simplemente podría funcionar, entonces me dedicaría a escribir, a no hacer cine, digamos, uh-huh. Solamente escribir. Pero si queremos como mostrar al mundo lo que hacemos, porque tenemos ganas de contar cosas, tenemos que buscar esos puentes. O sea, me parece bien que se estén creando esos festivales de cine de pueblos originarios o pueblos indígenas. Mis proyectos, mis dos cortometrajes han estado en ese festival, en Sudamérica sobre todo, uh-huh. Y es bastante satisfactorio ver, porque me mandan fotografías de la gente viendo los cortometrajes, y yo no sé quiénes son, pero sé que están en áreas donde hablan quechua, donde hablan algún idioma de los pueblos indígenas de Sudamérica, y entonces nos estamos comunicando sin vernos, sin conocernos, nos estamos comunicando, y se siente que sienten esa manera de generar las historias desde nuestros pueblos. Pero también, no sé, mi opinión es de que tampoco nos limitemos a que sea solo autores indígenas. O sea, yo creo que puede ser abierto para todos los autores, autoras, desde su visión, y generar como esa discusión de bueno, qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que no cerrarnos mucho, porque creo que también es importante que se dé acceso a las otras propuestas. De eso es lo que se trata. Hay muchas niñas y hay mucha juventud, o sea, hay mucha niñez y juventud que está en la ciudad, que por alguna razón histórica de su historia, pues nacieron acá, o por el desplazamiento de sus papás, de su familia, pero, o sea, son indígenas, ¿no? Son mayas. Y que ¿habrá algún mensaje que te gustaría compartirles de pronto, si también están con esa intención o están con esa inquietud de también quisiera hacer cine, pero no tengo los medios, no tengo una carrera, por la misma posibilidad tan inaccesible que muchas veces que existe en un país como Guatemala? ¿Qué podrían escuchar de Edgar para poder realizar sus proyectos? Bueno, que la imaginación no necesita comprarse, que yo viví esa experiencia, es decir, bueno, quiero hacer cine, y cuando me di cuenta que era tan difícil por los costos y por todo lo que implica hacer una película, de hecho esa fue mi experiencia, creo que la puedo compartir. Escribí un guión con nada, o sea, con el papel, con la imaginación, con los sueños, con las ganas de contar algo, y por así decirlo, no invertí ningún centavo, porque todo surgió dentro de mí, y me lo compraron, y yo me sentí tan
tan orgulloso de mi trabajo, que eso me motivó a decir, bueno, puedo trabajar de esa manera. O sea, las personas que han migrado a la ciudad y tienen el deseo de hacer cine y se topan con que es tan difícil económicamente, que se pongan a escribir. O sea, traen toda una experiencia, un libro de ideas en la cabeza, en los sueños, en el corazón, que pueden sentarse en cualquier lugar donde estén y escribir una idea y volar con la imaginación. Eso no hay que pagarlo, y cuando lo hagan de corazón van a surgir las cosas, y de ahí en adelante pues todo puede pasar. Qué lindo, como el barrilete que vuela. Claro. Sí. Edgar, muchísimas gracias. Ha sido gusto. un placer escucharte. Gracias por la reflexión, por la palabra, y que pueda volar la palabra y que pueda llegar hasta todos los rincones de la tierra. Así que muchísimas gracias, Mateusz. Gracias, Sara.